calmar las aguas. Así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Como vimos al inicio en la semana número 1, este asunto de examinar la autenticidad de nuestra fe es un asunto que corre a la par del tema central de la Biblia, que es el Evangelio de Dios, donde sabemos que el protagonista principal es la persona, ¿verdad?, de Cristo y sobre todo su obra expiatoria. Bueno, esto quiere decir que como es un tema tan recurrente como el Evangelio de Dios, es un tema fundamental. Sin embargo, pese a su enorme importancia que le da al Espíritu Santo, porque Él fue el que inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, pese a ello, hoy en día es uno de los temas más olvidados y de los que menos se hablan detrás de los púlpitos. Y la cosa es que basta solamente leer el Nuevo Testamento de una manera detenida para darnos cuenta de que los escritores del Nuevo Testamento, que ya mencioné, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos se ocuparon constantemente, no solamente en el tema de la salvación, sino en este tema de que ¿quién es un verdadero cristiano? Porque existe el peligro de que esos supuestos verdaderos cristianos pudieran estar autoengañándose a sí mismos. Y bueno, todo esto nos enseña que Dios no solamente está preocupado por la salvación de los perdidos, sino también por el engaño en el cual muchos se encuentran, creyendo que son lo que no son. Y de ahí es que nosotros tenemos esa obligación sagrada de abordar este tema. No solamente el tema de la salvación, sino el tema de que existe ese peligro enorme, de que pudieras estar tú abrazando una fe que no es salvífica, que es falsa, como hemos estado viendo a través de toda esta serie. Y como dijese Pablo, ay de mí, ¿verdad?, si no predico yo el Evangelio. Nosotros podríamos decir, ay de nosotros si no le advertimos a las personas acerca del peligro del autoengaño. Y bueno, es precisamente por esta razón que nosotros a lo largo de estos años hemos abordado el tema una y otra vez. Porque nosotros entendemos que no basta solamente con predicar ese evangelio en toda su sencillez y su belleza y asumir que cualquiera que profesa ser ya cristiano tiene una fe genuina. No, es fundamental, según la Biblia, según el espíritu bíblico, examinarnos para asegurarnos que verdaderamente somos creyentes verdaderos. Y así no nos llevemos el gran chasco en aquel día, ¿verdad? Donde según Jesús dice que en aquel día muchos van a llegar diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos un sinfín de cosas. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y bueno, después de varias semanas estar viendo marcas que no garantizan una fe genuina y marcas que sí, y después de haber estado viendo indicios que prueban contundentemente quién tiene morando al Espíritu Santo en su vida, el día de hoy, a la luz de la Biblia, vamos a contestar una última pregunta. Y la pregunta es esa: ¿por qué razones debemos de tomar muy en serio el examinar la autenticidad de nuestra fe? O sea, ¿por qué, pastor, tomarse, vamos a la semana 11 semanas para hablar acerca de este tema? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, hay 3 razones principales y hay más, pero hay 3 razones principales que nosotros vamos a abordar desde el día de hoy y la próxima semana. Yo sé que yo ya había anunciado que íbamos a iniciar lo que es el estudio de la carta a los Colosenses la próxima semana, pero viendo la importancia, el peso que tienen estas 3 preguntas principales, me vio obligado a posponer esa serie una semana más. Entonces, volviendo a la pregunta, hermanos, ¿por qué razones debemos tomar muy en serio el examinar la autenticidad de nuestra fe? Bueno, la razón número 1, yo creo que es la más importante, es porque Jesús mismo es quien nos advierte que en el día final, no pocos, sino muchos llegarán ante Él con una fe falsa. Y bueno, si Jesús, quien es la verdad, es quien nos advierte todo esto, que van a haber autoengañados, significa que en esa advertencia no hay ninguna exageración. Significa que esa advertencia es verdadera, es veraz. Jesús no está mintiendo. Yo solamente les estoy leyendo lo que Jesús dice. Yo no soy el exagerado. Yo no soy el que está sobreenfatizando este tema. No, es la misma Biblia que sabemos que fue inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, esto nos lleva a Mateo capítulo 7.
Jesús en ese capítulo está finalizando ese sermón que expuso ante una multitud de personas en un monte. Y ese sermón inicia en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. Prácticamente Jesús usó 3 capítulos para ello, capítulo 5, 6 y 7, para predicar este sermón. Y Jesús, en la parte final de ese sermón, Él hace 4 advertencias muy serias, muy solemnes, que antes de verla, yo quiero, para tener un mejor entendimiento de estas advertencias, quiero que veamos el contexto en el que Jesús está haciendo estas advertencias. Escucha lo que dice el capítulo 5, versículo 1 de Mateo. Dice ahí que viendo Jesús la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte, ¿verdad? Y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiere ganar esto? Ahí está. Dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Algo que Jesús hacía constantemente y algo que la mayoría de las iglesias ya no se hace. Hay más música que enseñanza. Cuando es el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra y es la palabra la que Dios usa para salvar. Cuando se proclama a través del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? El salmista decía que la palabra de Dios no solamente alegra el corazón, sino transforma el alma. Y bueno, por eso Jesús sabía eso y Él es la verdad. Vino a dar testimonio de la verdad. Y nos dice ahí la palabra que abriendo su boca les enseñaba. Y lo primero que yo quiero que usted note es que fue una multitud de personas las que escuchó el sermón de Jesús. O sea, estamos hablando de miles de personas y no estoy exagerando. Un capítulo antes, que es el capítulo 4, ahí encontramos a Mateo registrando lo siguiente. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, y luego otra vez, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Eso es lo que hace alguien que está lleno del Espíritu Santo. Hace esto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y versículo 24 dice que debido a eso, porque imagínate gente que está enferma o gente que tiene familiares enfermos y sabe de un hombre que sana, empiezan a buscarlo, ¿verdad? Bueno, por ello se difundió su fama por toda Siria. O sea, ya salió de los confines de Jerusalén y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Versículo 25, y le siguió ¿qué? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por este pasaje y por muchos otros más, podemos nosotros deducir que cuando Mateo señala que viendo Jesús la multitud, él subió al monte, él está hablando de miles de personas. De hecho, Mateo más adelante registra que Jesús alimentó a 4,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Por lo tanto, yo no estoy exagerando y esto es importante, porque yo quiero que veas qué fue lo que hizo Jesús ante una multitud de miles de personas. Él no se limitó a hablar cosas que no ofenden. Él no se limitó a diluir el mensaje para que entonces quieran volver a venir a oírme. No, él sabía que dentro de toda esa multitud habían diferentes clases de personas: fariseos, publicanos, ritualistas, legalistas, amas de casa, inclusive a lo mejor prostitutas, eruditos. Habían personas también incultas, habían personas ahí quizás enfermas buscando, ¿verdad?, la sanidad de Jesús. Y aún así, pese a la diversidad de personas que estaban reunidas allí, Jesús no evitó hablar acerca del autoengaño espiritual. Pastor, ya es la 11ª semana, por favor, cambie de tema. No, estamos dándole el énfasis que el mismo Espíritu Santo le da a este tema. Y esto es importante porque Jesús quiere evitar que muchos lleguen allá autoengañados, creyendo que eran lo que no eran. Y no eran lo que ellos pensaban que era por sus frutos. O sea, sí conocían de Jesús. O sea, sí sentían un cierto apego emocional hacia Jesús, le cantaban, diezmaban. Sin embargo, eso, como ya vimos a través de toda esta serie, eso no es lo que contundentemente te garantiza que tienes al Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que pueden imitar esas cosas y no tienen al Espíritu Santo. Entonces ahí está toda esa diversidad de personas. Y Jesús,
Ahí no hace un lado temas como el infierno, temas como el autoengaño. No, Jesús aprovecha. Hay una gran multitud aquí que necesita ser advertida acerca del juicio de Dios, acerca del autoengaño, acerca de los falsos profetas. Yo creo que Jesús, muchos lo ven como una persona cruel cuando confrontaba, pero Jesús hubiera sido cruel si no les hubiera él advertido todas estas cosas, todos estos peligros. Pero vemos ahí el amor de Jesús. O sea, pastor, este es un tema muy fuerte y confrontador. Está viendo que somos pocos y luego usted predicando esto. O sea, ¿no tiene temor de que la asistencia de la congregación se reduzca ya casi a nada? No, hermanos. Fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, hacer esto de una manera fiel inevitablemente hará que sean pocos los que quieran escuchar todo el consejo de Dios, porque es chocante, porque es confrontador. Escucha lo que dice Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, otra vez enseñando. ¿Por qué tanta doctrina? Es doctrina acerca de Dios. ¿No quieres saber de tu Dios? ¿Por qué tanta teología? La teología habla de Teo, de Dios, enseñanza acerca de Dios. ¿No te interesa lo que el Espíritu Santo dejó ahí a través de estos escritores a los cuales Él los inspiró? Jesús enseñaba. Una vez más hay el énfasis en los últimos 4 pasajes que hemos leído de los evangelios. Y caminándose hacia Jerusalén, escucha, alguien le dijo lo siguiente, quizá como algunos a veces nos han dicho aquí. Le dijo, Señor, y es un discípulo porque le está diciendo Señor, ¿verdad? Son pocos los que se salvan. O sea, ya te diste cuenta, son pocos los que te siguen. Son pocos los que escuchan tus enseñanzas confrontadoras. Al principio de tu ministerio, sí, había un montón de gente. ¿Y cómo no? Si él estaba sanando enfermedades, estaba liberando endemoniados. Entonces multitudes venían a él. Sin embargo, Jesús empieza a confrontarlos ahora sí y les dice cosas como, ustedes me buscan porque les di de comer ayer. Y muchos dejaron de seguirlo. Y esto es muy notorio. Es por ello que alguien de ahí de los discípulos de Jesús le pregunta, son pocos los que se salvan. ¿Y qué le contestó Jesús? Wow, o sea, lo que le está contestando a él, esforzaos a entrar a la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, ¿qué le está respondiendo Jesús a este discípulo? O sea, Jesús, son pocos los que se salvan. Son pocos los que te siguen, los que te escuchan. O sea, somos nosotros solamente los que te seguimos, los que escuchamos tus enseñanzas. Y le responde Jesús, en otras palabras, esfuérzate tú por entrar. Porque algunos de esos pocos como tú, ni siquiera están dentro. Por lo tanto, esfuérzate. Y no se trata de obrar, ¿verdad? Ya hemos visto eso hasta el cansancio. Lo que está diciendo es esfuérzate por determinarte a entrar, por decirle no a la vida de pecado y decirle sí a la santidad, decirle sí a la voluntad de Dios. Esfuérzate para ello. ¿Por qué? Jesús sabe que dentro de sus discípulos habían discípulos que creían en Jesús, pero con condiciones. O sea, yo creo en ti porque me das, por lo que tú representas para mí. Tú eres una fuente de beneficios, de ganancias. Y Jesús aquí es bien tajante. O sea, más te vale, o sea, de entre esos pocos tú no estás ahí adentro. Por lo tanto, esfuérzate. ¿Y quién es esa puerta angosta, hermanos? Obviamente es Jesús, ¿verdad? Juan 10:8. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, hermanos, implícitamente Jesús está diciendo, esfuércense por aceptarme a mí. Acepten lo que yo enseño. Acepten mis verdades, porque yo no solamente soy el camino y la vida, yo soy la verdad. Y saben que nadie viene al Padre sino por mí. Así que concluimos por este tipo de pasajes que es inevitable, hermanos, que no se reduzca el auditorio dispuesto a escuchar todo el consejo de Dios cuando se predica sin reservas, o sea, sin omitir nada. Pero aunque esto sea inevitable, aún así nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, toda la Escritura. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y por ese solo hecho, la Escritura es útil, es beneficiosa para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia.
Ahora, si tú continúas leyendo el resto del pasaje, tú vas a encontrar a Jesús advirtiéndoles que si no entran por esa puerta angosta que va a terminar en vida eterna, y si entran al contrario en esa puerta ancha que termina en el infierno, si ellos no le hacen caso a eso, van a tener un destino fatal, un destino terrible. Escucha lo que dice el versículo 25 al 28 de ese mismo capítulo. Después de que el padre de familia, estamos todavía ahí donde alguien le preguntó, son pocos los que se salvan. Continúa diciendo Jesús, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieza a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti comimos y bebimos, en nuestras plazas enseñaste. Está haciendo referencia también al pasaje de Mateo, ¿verdad? 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí están diciendo, en tu nombre, o sea, más bien contigo comimos, bebimos y escuchamos tus enseñanzas. Pero os digo que no sé dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Nunca su corazón fue regenerado, nunca recibieron al Espíritu Santo. Y si no recibieron al Espíritu Santo, fue porque nunca creyeron en el Evangelio, porque ya sabemos por Pablo en Efesios, que todos aquellos que creen en el Evangelio, Dios los sella con su Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo aquí Jesús. Y el versículo 28, les dice Jesús lo siguiente. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios. ¿Y ustedes qué? Qué directo fue Jesús hacia ese discípulo, ¿verdad? Oye, Jesús, como que somos muy pocos. Y algunos dirían, qué cruel Jesús. No, le está haciendo ver para que arregle su condición espiritual mal. Porque mientras hay vida hay esperanza. Jesús no lo estaba rechazando a él. Más bien lo estaba exponiendo, le estaba diciendo, tú no tienes una fe genuina, es necesario que te esfuerces a entrar por esa puerta que soy yo, que aceptes mis enseñanzas, mis doctrinas. Así que como vemos, no es para advertirle a aquellos que creen que son salvos y no lo son, que se aseguren de que su fe sea auténtica. No lo es, hermano, porque no queremos que ellos lleguen allá y escuchen las terribles palabras de Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. Y bueno, Jesús ante esta multitud de personas no limitó su sermón a una prédica llena de historias conmovedoras e inspiradoras para que la audiencia no se sienta mal, como hoy en día. No, queremos que se sientan bien para que regresen. No. Jesús, él más bien, habló clara y ampliamente acerca de los temas más serios que existen en la Biblia. ¿Cómo cuáles? El castigo eterno en el infierno, el pecado, todas esas cosas. Hoy en día muchos predicadores limitan sus predicaciones solamente a historias. A historias inspiradoras, llenas de humor, entretenimiento. Y bueno, divierten a cualquiera. Esas iglesias están llenas de cabras, porque las cabras es lo que les gusta oír. Las ovejas del Señor, dice Jesús, oyen mi voz y me obedecen, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que está pasando en nuestros días. Este tipo de predicadores, que por cierto un día van a estar delante del Señor para que den cuentas, saben que estos temas que intencionalmente excluyen de sus enseñanzas no hacen sentir bien a las personas. No lo hace. Y sobre todo a los religiosos, ¿cómo que está poniendo en duda mi salvación, pastor? Si yo nací en la iglesia, casi le puedo decir, me he dedicado a servirle al Señor. Dice Jesús, tú puedes estar haciendo todo eso, tener un pedigrí así y aún así estar perdido. ¿No fue lo que Jesús dice? Que en aquel día van a llegar muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, tu nombre predicamos, evangelizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos un sinfín de ministerios. Y aún así Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca intimaron conmigo, nunca les di a mi Espíritu Santo. Eran unos religiosos que me buscaban a mí por cualquier otra cosa, menos porque yo los salve de la condenación eterna. ¿Sabes que a la luz de esa realidad no hay nada más importante que Jesús le pueda dar al pecador que eso, salvación de la ira de Dios? ¿De qué le sirve al hombre que ese Jesús que predican le dé todo lo que un hombre puede experimentar en este mundo y al final pierde su alma? El enorme problema que tiene el hombre no es falta de salud, no es falta de economía, de paz.
No, el enorme problema que tiene el hombre es que Dios está airado con él a causa de su pecado. Salmos 8, Dios está airado todos los días con el impío, con el pecador. Y según Dios es toda la humanidad. No hay ningún justo, no hay ningún bueno, por cuanto todos pecados, todos están destituidos de mi gloria. ¿Te das cuenta? El mensaje de la Biblia es otro. Yo sé que ellos hablan verdades de la Biblia, pero el problema es que dejan las verdades más fundamentales afuera y se dedican a hablar esas verdades que atraen a las ovejas, a las cabras, que traen a los pecadores. Entonces, hermanos, yo veo aquí ese Jesús confrontando, no haciendo lo que hoy en día hacen la mayoría de los predicadores, hacer sentir bien a los que vienen. Y claro, tienen que hacer eso porque si no lo hacen, dejan de venir. Y si dejan de venir, pues va a afectar significativamente las entradas económicas, ¿verdad? Bueno, volviendo a la enorme audiencia que escuchó el sermón de Jesús. Sabemos que está formada por personas, hermanos, que buscaban a Jesús por un milagro. Pero había también fariseos, escribas, que contradecían constantemente las enseñanzas de Jesús. Y aparte de ellos estaban los verdaderos discípulos. Volvamos al versículo 1, capítulo 5. Dice, viendo la multitud, Jesús sube al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y a ellos les dijo cosas como, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y les empieza a decir, por ello, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el calendero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean la transformación, las buenas obras, y entonces glorifiquen a su Padre. Ahora, no solamente había verdaderos discípulos de Jesús, sino estaban también aquellos discípulos falsos. Es por eso que Jesús, al terminar ya este sermón, Él les advierte, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, no. Muchos me van a decir, en aquel día nosotros hicimos esto y lo otro y aquello, y aún así yo les voy a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús está advirtiendo esto porque sabe que dentro de esa multitud estaban esos supuestos discípulos. Y bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que dentro de las multitudes que dicen seguir a Jesús, siempre va a haber personas que creen que son verdaderos cristianos por el hecho de que hacen cosas que los verdaderos cristianos hacen. Pero en realidad, según la Biblia, están perdidos. Y de allí lo importantísimo que es predicar acerca de este peligro del autoengaño. Ahora, con esto en mente, ahora sí, con este contexto, vamos a ver rápidamente las 4 advertencias que Jesús le hace a esta enorme multitud. La primera advertencia es, cuídense de entrar por la puerta ancha porque lleva a la perdición eterna. Está diciendo Jesús, hay solamente 2 puertas. Hay solamente 2 elecciones. Una puerta que es ancha y que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Y hay otra puerta que es angostita que te lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Y pocos, dice Jesús, son los que transitan por ahí. No hay otra manera, o sea, no hay otra opción, no hay una tercera opción. O están aquellos que entran, que Jesús es la puerta, ¿verdad? Que entran ahí porque creyeron que eran pecadores, creyeron en el juicio de Dios, que Él va a condenar a los pecadores, y entonces se refugiaron en el sacrificio de Jesús. Jesús perdonó sus pecados, entonces Dios cuando vio eso, mandó a su Espíritu y lo selló. Esas personas son las que van a heredar la vida eterna. Pero y luego está el otro lado de la moneda, la otra puerta. ¿Quiénes son? ¿O quién es esa puerta? Todo aquello que está fuera de Jesús, de ese Jesús bíblico, ¿ok? No el Jesús moderno, que sí, se parece mucho al Jesús bíblico, pero ese Jesús moderno deja fuera estas cosas. Y una imagen de Jesús que no está completa termina siendo una falsedad. No es Jesús. Jesús lo abrazamos tal y como se revela en la Biblia, tal como Él es. Y bueno, Jesús está diciendo, hay solamente 2 puertas que tú puedas elegir. Y estas terminan en 2 destinos. Después de la vida hay una muerte, ¿verdad? Dice Hebreos, está establecido para que el hombre muera. Y luego después, ¿qué? El juicio. Hay un juicio. Jesús dice, la vida del ser humano termina en un juicio. Y vale más que llegues a ese juicio con una fe salvífica, con una fe auténtica. Porque de lo contrario terminarás en una condenación eterna. Y de ahí el amor de Jesús. Advertir, hay un latente peligro. Hay gente que va a las iglesias,
que va y oye la palabra de Dios, que ora, que diezma y hace muchas cosas que los cristianos hacen, pero sin embargo no tienen una fe salvífica y están perdidos. Existe el peligro que lleguen allá autoengañados. Y yo no quiero decirles: apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso la advertencia de Jesús es que examínense. No den por hecho que porque hicieron una oración que los guió el predicador, y yo no sé si tiene que salir de ti. O sea, si en verdad te sientes arrepentido y sabes que le fallaste a Dios con tus propias palabras, tú le vas a decir al Señor: perdóname, he pecado contra ti, me arrepiento. No es las palabras elocuentes lo que Dios espera oír. Es el corazón contrito y humillado, que aunque nomás diga 2, 3 palabras, perdóname, y el corazón, la condición de él, lo que importa. Imagínate que yo le soy infiel a mi esposa y alguien me dice: no, es que pídele perdón, y ahí voy con ese alguien, y yo no quiero pedirle perdón, porque sé que no me va a perdonar tal vez, y dice: bueno, yo te voy a guiar, que le pidas perdón. Y luego ahí está la persona: dile, Eva, perdóname, yo sé que te hizo mucho daño, ¿tú crees que Eva va a recibir ese perdón guiado por alguien más? Por favor. Y bueno, muchas personas creen que porque hicieron una oración así, eso les garantiza que ya son hijos de Dios. Y aunque su vida diaria contradice todo eso, porque Jesús dijo: por los frutos los vamos a conocer. Por su comportamiento no perfecto, pero sí un comportamiento que va creciendo, que va madurando, los vamos a conocer. Vamos a saber si en verdad fueron salvos y Dios envió el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, no hay esclavitud al pecado. ¿Te das cuenta? Entonces aquí Jesús está siendo muy amoroso y está advirtiéndole ahí: cuídense de entrar por la puerta ancha, porque lleva a la perdición eterna. Escucha lo que dice ahí Mateo 7:13. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Oíste? Muchos, no pocos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que cuídense de entrar por la puerta ancha, porque lleva a la perdición eterna. La segunda advertencia, Jesús les va a decir: cuídense de los falsos profetas. Ellos están ahí a un lado de la puerta ancha y diciendo: pásale por aquí, Jesús es bueno, Jesús te ama, ya lo invitaste a tu corazón, tú éntrale. No importa cómo vives, Él ya pagó por nuestros pecados. No se importa. Sí importa. Dios no nos salvó para que siguiéramos metidos en el pecado. Nos dio a su Espíritu Santo para aborrecer el pecado, para anhelar ser como Dios. Entonces ahí están los falsos profetas. Éntrale por aquí. Jesús dice: cuídense de ellos. Cuídense, porque ellos vienen a ustedes vestidos de oveja. O sea, vienen diciéndote: yo soy siervo del Dios Altísimo, aleluya. Y algunos hasta milagros por el poder del diablo hacen. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos salvajes. Quieren destruir tu alma. Ten cuidado de ellos. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Obviamente no, ¿verdad? O sea, un árbol que es malo va a dar malos frutos. Y un árbol que es bueno, sin esforzarse, por su naturaleza, por la savia que tiene, va a dar frutos buenos. Y así nosotros tenemos la savia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos buenos árboles. Ya nos hizo Él buenos y damos buenos frutos. Y entonces aquí está la segunda advertencia de Jesús, pero hay una tercera advertencia que Jesús hace. Y es que es esta: cuídense del autoengaño. Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos todo esto? ¿Y cómo nos dices que apartados de mí? Aquí está la advertencia de Jesús. Se le está haciendo a toda esta multitud de personas. Pero hay una última advertencia, y es: cuídense de tomar en poco mis palabras. O sea, termina el sermón y dice: voy a comparar a aquellos que oyen mi palabra y se olvidan de ella, como a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Van a venir las tormentas. Va a venir la tormenta de tormentas cuando Dios te llame a su presencia. El juicio final, el día del gran trono blanco. Y si tú edificaste tu casa en todo menos en las palabras de Jesús, grande será tu ruina. Está haciendo alusión al castigo eterno, hermanos. Entonces, como ves, Jesús está diciendo: cuídense de tomar en poco mis palabras. Una predicación más, pastor. Tengan cuidado. Versículo 26. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Imagínate una condenación eterna, un destino donde estarás recibiendo con un cuerpo apto para aguantar el infierno por la eternidad, tormentos y tormentos. Esto es bíblico, hermano, no sé por qué me miran así. Esto es real, esto es la verdad. Yo sé que no podemos asimilar estas verdades terribles, pero sea Dios veraz, dijo Pablo, y todo hombre mentiroso. Si la palabra de Dios dice que existe un infierno y que Jesús viene por segunda vez, ya no a salvar a nadie, sino viene como justiciero a destruir a todos sus enemigos, eso es o va a ser una realidad. Y bueno, volviendo a la pregunta de esta prédica, ¿por qué razones debemos de tomar muy en serio el asunto de examinar la autenticidad de nuestra fe? Aquí está la razón principal, la razón número uno. Jesús mismo es quien nos advierte que en aquel día final muchos van a llegar ante Él con una fe falsa. Y una vez más, si Jesús, quien es la verdad, nos está advirtiendo esto, significa que esto va a ser así, que Jesús no está exagerando, que Jesús no está mintiendo. Apocalipsis 19:11 dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, fiel a lo que promete, fiel a lo que advierte, y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesús ya no viene para salvarnos. Jesús ya no viene a que lo escupan, a que lo crucifiquen, a que se burlen de Él. No, Jesús ya viene ahora sí como justiciero, como lo que Él es. Entonces, todo esto significa que todo lo que Jesús enseñó y advirtió es fiel y verdadero, hermanos. Tarde o temprano será todo eso una realidad. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y lo dice, habló y no lo ejecutará. Él está advirtiendo, en aquel día van a llegar muchos creyendo que eran cristianos, simplemente porque conocían de mí, leían la Biblia, oraban, hacían muchas cosas que los cristianos hacían. Sin embargo, nunca se arrepintieron de corazón, nunca tuvieron una fe salvífica. Así que al final de los tiempos, todo lo que Jesús advirtió que pasaría, va a suceder al pie de la letra, tal como Él dijo que sucedería. Y bueno, mire, muchas veces nosotros los predicadores podemos en ocasiones decir cosas inadecuadas mientras estamos predicando. Pero Jesús, el predicador de predicadores, todo lo que Él dijo en este sermón del monte, todo lo que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él enseñó, ahí tú no vas a encontrar ninguna palabra sobreenfatizada y fuera de lugar, ninguna exageración. Pastor, usted está sobreenfatizando este tema. No, la Biblia que le da el énfasis. He mostrado un sinfín de pasajes. Es Dios diciendo, tengan cuidado y sobre todo porque estamos en los últimos tiempos. Los tiempos son difíciles, son peligrosos. Por haberse aumentado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se está apagando. La proliferación de falsos profetas, hasta el tope está en su cúspide. Y como nunca antes, hermanos, nosotros tenemos que ponerle atención a las advertencias de Jesús. Así que cuando Jesús dice cosas como cuídense de entrar por la puerta ancha, cuando Jesús dice cosas como cuídense de los falsos profetas, del autoengaño, de no tomar mis palabras en vano o en poco, Él no está exagerando, hermanos. No. Cuando Jesús dice esto, nosotros le debemos de dar suma importancia, porque es solamente cuestión de tiempo para que sus advertencias se vuelvan una realidad. Y mire, Jesús en varias ocasiones les anunció a sus discípulos, es necesario que yo sea entregado en manos de hombres y que ellos me maten, pero al tercer día yo resucite. Constantemente Jesús estaba diciendo o anunciando esto a sus discípulos. Escucha lo que dice Marcos 9:3, este es uno de esos versículos. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está trayendo esto a colación, pastor? Esto quiere decir que hoy, gracias a la resurrección de Jesús, que es un hecho histórico veraz, gracias a que Jesús se levantó de entre los muertos,
Bueno, se puede tener la completa seguridad de que todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús advirtió y prometió es veraz, será veraz. Tarde o temprano Él cumplirá todas estas cosas, porque si Él dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar y resucitó, significa que todo lo demás que Jesús ha dicho también será real, será verdadero. Así que, ¿por qué razones debemos de tomar muy en serio el asunto, examinar la autenticidad de nuestra fe? Por esta simple razón. O sea, si Jesús no hubiera resucitado, como Él lo prometió, como Él lo anunció, estaríamos en todo nuestro derecho de no confiar en esto que estamos leyendo, que Jesús advirtió. No tendríamos ni siquiera que preocuparnos por nada de lo que Jesús enseñó y dijo, porque al final Jesús resultaría ser un impostor mentirosote, ¿verdad? Sin embargo, como Jesús, como Cristo sí resucitó, significa, hermanos, que podemos confiar en todo lo que Él dijo. Y Él dijo claramente que en el día final son muchos los que van a llegar ante Él con una falsa fe. Por lo tanto, no te puedes dar el lujo de tomar en poco esta orden que Jesús nos da, que Dios nos da a través de toda la Biblia, de examinarnos. Primera de Corintios, o mejor dicho, 2 Corintios 13:5, Pablo dice, examínense. Esta es una orden, no es un consejo, no es si quieres, no es opción, no es una orden bíblica, es tu obligación. Examínense a vosotros mismos si estáis en la verdad, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados. Escucha la Nueva Traducción Viviente cómo pone este versículo. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu también de Jesús. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Mire, pensemos en el siguiente ejemplo. Vamos a decir que a unos cajeros de un supermercado les han advertido que están circulando billetes de $100 que son falsos. La pregunta es, ¿para qué se les está advirtiendo a ellos? Para que cada vez que llegue un billetito lo examinen, ¿verdad? Para ver si es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe la enorme posibilidad de que ellos sin saberlo tomen un billete falso. Y entonces va a haber pérdidas en el supermercado. Bueno, estas advertencias es lo que lleva a los cajeros a examinar cada billete. Y la pregunta que yo levanto a la luz de este ejemplo, de esta analogía, como la quiera llamar, es, ¿por qué si la Biblia nos advierte que debemos cuidarnos del peligro del autoengaño, que es un asunto infinitamente mayor que este de $100, ¿por qué rayos nosotros le hacemos caso omiso? Quizás ya no hay fe. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra encontrará fe. Tal vez la fe de muchos se está apagando, se está acabando. O sea, deberíamos de prestarle más atención a esto. Porque no está en juego los billetes de $100, que aunque fueran millones y millones, a la luz del destino de tu alma, es nada. O sea, hay un valor más infinito. Y bueno, Pablo nos está diciendo, examinaos, examínense. ¿Y qué es lo que debemos de examinar, Pablo? Si realmente estamos en la fe. Así que no se trata simplemente de decir, yo creí, pastor. Pablo te dice, sí, está bien, tú creíste. En Santiago te puede decir, los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, ahora te invito a examinar los frutos que emanan de tu fe. ¿Qué tipo de frutos? Está el fruto del amor, o sea, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. O están las obras de la carne. Porque si los buenos frutos no están allí, significa que tampoco el árbol bueno, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. En otras palabras, si no hay obediencia a Dios, tampoco está el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de obediencia constante, continua, progresiva, sincera, ¿verdad? Mire, ¿qué pasó con todas estas personas que al final van a llegar ante Jesús y van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó con ellos que llegaron así autoengañados? Lo mismo que a lo mejor va a pasar con ustedes. Ellos hicieron caso omiso a las advertencias de Jesús. Ellos nunca se examinaron. O sea, ¿para qué si mi condición espiritual es buena? O sea, yo asisto fielmente a la iglesia, yo doy mis diezmos, pastor. Yo oro, yo esto, yo aquello. O sea, yo no tengo razones para examinarme, pastor. Pues eso díselo a Dios. Es Dios quien te está pidiendo a ti, examínate. O sea, ellos pensaban como si, ¿para qué yo me examino? Si profetizo, yo predico la palabra de Dios, domingo a domingo. Si yo echo fuera demonios.
o hasta hago milagros, ¿para qué yo me examino? O sea, eso no tiene sentido. Bueno, déjame decirte que a la luz de lo que dice la Biblia, no hay nadie que esté por encima de este deber, ni aun los pastores. Porque de acuerdo a lo que Jesús está enseñando aquí en Mateo 7, el infierno va a estar lleno de pastores que en su nombre predicaron, profetizaron. Y aún así Jesús les dijo, apartaos de mí. ¿Acaso no se fue uno de los apóstoles al infierno? Judas Iscariote. Así que ni siquiera nosotros los pastores estamos exentos de este serio deber. Entonces, de acuerdo con las palabras de Jesús, cuando nos advierte, tengan cuidado del autoengaño, porque son muchos los que van a llegar aquel día y esto y aquello, de acuerdo a ese gran día, de acuerdo a ese juicio final, Jesús está diciendo, son muchas las personas religiosas, y escucha esto, son muchas las personas religiosas, es decir, son muchas las personas morales y decentes que asistían a la iglesia, que no eran unos adúlteros, no eran ladrones, no eran borrachos, conocían muchas cosas a Jesús, son esas tipo de personas las que van a escuchar esa horrible declaración, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no son personas que no vienen a la iglesia, que domingo a domingo se quedan ahí para seguir la tomada, para curarse la cura, para ver los partidos. No eran personas que venían a la iglesia. ¿Estás oyendo eso? Personas religiosas que conocían de Jesús. Esto es lo alarmante. Y de ahí la exhortación, examinaos, porque yo sé que a la realidad de lo que ahorita estamos viviendo, de que estamos en un edificio, de que son quizás las 4 de la tarde, de que saliendo de aquí voy a ir a hacer algo, esto no nos pone a temblar, esto no nos hace ver estas advertencias de Jesús como algo sublime, como algo serio. Sin embargo, cuando estemos en aquel día frente a ese Jesús, recordaremos este tipo de predicaciones que Dios nos dio. Y más vale que nosotros tomemos muy en serio las advertencias de Jesús. Porque si es cierto que Jesús resucitó y que sí resucitó, también esto será cierto. Y estarás en grandes problemas. Por eso Jesús les advirtió. No tomen en nada lo que yo les estoy advirtiendo en este sermón del monte. Porque aquellos que oyen mi palabra y se olvidan de ella, los voy a comparar como ese hombre insensato, tonto, que edificó su vida espiritual sobre la nada. La ruina de ellos al final va a ser terrible. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tomar muy en serio este asunto de examinar nuestra fe. Y bueno, las próximas 2 razones de por qué debemos examinarnos seriamente, las vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Ya para cerrar, a la luz de lo visto, estamos en la semana número 11. Después de haber visto todas estas cosas acerca de las marcas que no garantizan que eres verdadero cristiano y de las que sí garantizan, y de los indicios que vienen y afirman contundentemente que tienes al Espíritu Santo, a la luz de eso, si tú encuentras que verdaderamente tu fe no es genuina, sino falsa, la puerta está abierta. Jesús te está diciendo a ti, entra por esa puerta. Angostita, nadie la quiere, pero se lleva a la vida eterna, entra por ahí. O sea, en otras palabras te está diciendo Jesús, acepta mis enseñanzas, acéptame a mí, todo lo que yo digo, eso te va a llevar a la vida eterna. Determínate, está dispuesto a dejar todo por mí. Si tú haces eso, eso se va a convertir en una fe genuina, una fe donde Dios va a ver ese corazón contrito y humillado. Y que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y entonces va a venir y va a perdonar tus pecados, número 1. Pero después te va a sellar con su Espíritu Santo. Te va a dar un corazón como el que nos ha dado a nosotros, sus verdaderos discípulos, para amarlo, para obedecerlo. Pero tienes que determinarte a venir, esforzaos a entrar. No es esfuérzate a ser mejor. No, aunque pudiera ser perfecto de aquí en adelante. ¿Quién va a pagar por tus pecados pasados? Necesitas el perdón de Jesús. Necesitas que Él pague por tus pecados en la cruz del Calvario. Escucha lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, como una tinta de un color rojo intenso que ha manchado toda tu alma, como la nieve serán emblanquecidos. Y cómo no, si la sangre de nuestro Señor Jesucristo es eficaz.
Bendita su sangre. Y sigue diciendo Isaías, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. ¿Qué está diciendo Dios en otras palabras? No importa lo manchada que esté tu alma de pecado, no hay nada que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Por lo tanto, habla conmigo confiadamente, arreglemos cuentas. Yo estoy más interesado en que tú no llegues autoengañado en ese gran día. Por lo tanto, ven a mí, a quien a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, yo sé que esto puede ser altamente ofensivo, hermanos. ¿Cómo me pide pastor que vuelva de nuevo o venga Jesús cuando yo ya lo hice? Yo soy un hijo verdadero de Dios, he estado en la iglesia por más de 20 años, me bauticé a los 15 días y hasta el día de hoy le sirvo a mi Señor. Sin embargo, aún así es necesario hacer esta invitación. Por lo que ya vimos, existe la enorme posibilidad de que dentro de nosotros hayan personas que creen que tienen una fe genuina y no la tienen. O sea, Jesús, pese a que sabía que esta invitación iba a ser altamente ofensiva para los judíos, aún así los invitó. ¿Qué creían los judíos, hermanos? Y muchos de ellos creen hoy en día que ellos ya son parte del reino de Dios simplemente porque son descendientes de Abraham, porque me circuncidé. O sea, ellos reducen el asunto de salvación a una cosa racial, a un rito. Sin embargo, Jesús tuvo que corregirlos muchas veces. Y tenía que decirle, no se trata por cosa racial, no se trata de hacer un rito para entonces tú puedas entrar en el reino de los cielos. Se trata de que yo pueda pagar por tus pecados y después que Dios te selle con su Espíritu Santo. Escucha lo que dice Juan 8, versículo 31 al 41. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escucha, los va a confrontar, pero ya creyeron en Él, pastor, ya no toque ese tema. No, Jesús sabe que no todo el que cree en Él, que dice que cree en Él, en verdad cree en Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad será libre. Ahora note la respuesta de los judíos, versículo 33 y 34. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, somos raza de Abraham, somos descendientes de él y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué le está diciendo Jesús? No importa que seas descendientes de Abraham, tú eres esclavo del pecado y alguien tiene que pagar por tus pecados. O soy yo en la cruz del Calvario, o eres tú en el infierno. Yo te aconsejo que pagues tus pecados en mi sacrificio. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando oyeron a Jesús decirle, vengan, entren por la puerta que lleva la vida eterna, se tuvieron que haber ofendido mucho, sobre todo los fariseos, los escribas. ¿Cómo si yo estoy dentro del reino de Dios? Yo ya soy hijo de Dios, pastor. ¿Cómo me pide que vuelva de nuevo a Él? No, hermanos, no se trata de que yo hice una oración, de que yo oro y de que yo leo la Biblia. No, ¿quién eres tú cuando sales de la iglesia? Allá en tu hogar, en tu matrimonio, en el trabajo, ¿se manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿O nomás aquí? No es allá. Porque el Espíritu Santo mora en ti y va donde quiera que vas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo sé que es ofensivo, pero amo más tu alma como para no decirte nada y no predicar este tipo de mensajes. No, sería cruel de mi parte. Por lo tanto, entiendo que es ofensivo para ti. Sin embargo, aún así, hermano, examinémonos para ver si estamos en la verdad. Si no hay arrepentimiento, no hay fe genuina. Y si no hay fe genuina, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. ¿Recuerdas la lección que Jesús le dio a Nicodemo? Juan capítulo 3. Dice que la Biblia que un hombre vino a Jesús de noche. Un hombre llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Era un maestro que enseñaba la Torah. Era un tipo decente. Era un tipo muy religioso, muy moralista. Y dice la Escritura que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Te fijas? Los milagros de Jesús siempre fueron para probar que él venía de Dios. Dios sigue haciendo milagros, pero cuando él quiere, ya no es la regla general como antes se miraba. Es por eso que Pablo al final también de su ministerio ya le dice a Timoteo, toma un poco de vino para tus frecuentes enfermedades.
No estoy diciendo que no creo en milagros, yo creo en milagros, pero Dios ya no se mueve mucho así, usa la ciencia, usa muchas otras cosas, porque ya no hay necesidad de probar que nosotros somos verdaderamente el pueblo de Dios. Ya está la Biblia es el libro sobrenatural, lo prueba. Y bueno, sigue diciendo ahí, por eso yo sé que tú vienes de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? Respondiendo Jesús, estoy pasando un versículo, respondiendo Jesús, versículo 3, le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Oíste? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, lo mismo, o sea, el que no naciere del Espíritu de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no es un asunto racial, no es de que si eres judío o no eres judío, no es un asunto de ritualista, si te circuncidaste, si te bautizaste. No, es un asunto de haber nacido de nuevo. ¿Y a qué se refiere con el nuevo nacimiento? Ezequiel, ¿verdad? 36, les daré un nuevo corazón, les daré mi Espíritu Santo a ese nuevo nacimiento. Les daré a ese Espíritu Santo para que entonces me obedezcan. ¿Te das cuenta? Así que se requiere creer genuinamente en Jesús y arrepentirse para entonces nacer de nuevo. Cuando tú entras por esa puerta estrecha, que es creer en Jesús, en todo lo que Él dijo acerca de su sacrificio, acerca del juicio final, entonces Dios te da ese nuevo nacimiento, te da su Espíritu Santo y empiezas a caminar hacia ese camino que lleva a la vida eterna. Pastor, pero yo hice la oración del pecador 1996, refiriéndome a mí mismo. Fui bautizado después de un mes y de ahí en adelante asisto cada domingo a la iglesia. Doy mis ofrendas, doy mi diezmo, oro con frecuencia, hago todas estas cosas. Eso no es suficiente, según Jesús no. Si tú no has nacido de nuevo, es como Nicodemo en ese momento. Él era un fiel devoto de Dios, era un judío, un buen judío. Y aún así Jesús le dijo, esto no es suficiente, es necesario nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Así que lo que prueba que ha nacido uno de nuevo, hermano, es el carácter que uno refleja, o sea, la vida del fruto del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, ¿tienes la capacidad de amar a aquellos que te han lastimado? O sea, la pregunta no es si amas a aquellos que te aman, tus amigotes. No. Amas a aquellos que te han lastimado. Esa es la pregunta. Porque Jesús dice en Lucas 6:32 lo siguiente. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores, ¿qué? Por eso esa es la pregunta. ¿Tienes la capacidad de amar a aquellos que te han lastimado? ¿Puedes soltar el perdón y decir, así como Cristo me ha perdonado, así yo perdono? ¿O se te hace difícil? Es que, pastor, si usted supiera lo que me hizo. Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pregunto, ¿sabían lo que hacían? Sí sabían. No sabían, no creían que era el Hijo de Dios, si no, no lo hubieran matado. Pero sabían, ese ser humano y no me gustan sus enseñanzas, que muera. Y lo mataron. O sea, es de eso de lo que estamos hablando, de ese carácter. No de que si no se trata de hacer, sino de ser. De ser porque el Espíritu Santo está en ti. Así que la pregunta es, si amas, si sirves, si honras, si miras como superiores a los demás, y sobre todo a aquellos que te lastiman. No es que si tú sirves a los que no te hacen nada. No. Eso cualquiera lo puede hacer. Otra pregunta también sería, ¿es el gozo esa característica principal la que se manifiesta en tu vida cuando te está yendo de la patada? ¿O es queja, es amargura? Porque el fruto del Espíritu Santo no solamente es amor, sino también es gozo, paz, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta. Constantemente tú estás amargado, te quejas por todo. Yo no sé tú, pero gracias al Espíritu Santo, se puede estar cayendo el mundo en pedazos. Y sí, hay una mezcla de dolor y todo, pero salgo de mi casa, mi trabajo, cantando, creyendo que esa no va a ser la situación final de mi vida. Creyendo que allá Dios está en el cielo y está consciente de mi situación y que tarde o temprano Él va a hacer algo al respecto a mi favor. Pero eso es gracias al Espíritu Santo. Pregunta, ¿tienes más paz que incertidumbre en tu vida? ¿Tu vida cristiana se caracteriza más por intranquilidad y ansiedad que por tranquilidad y sosiego? Esto también es paz.
parte del fruto del Espíritu Santo. Así que no digas, yo soy un nacido nuevo, pastor, porque vengo a la iglesia todos los días, diezmo y ofrendo y canto alabanzas y voy a los estudios bíblicos y todo. No, eso no te garantiza que verdaderamente tengas una fe auténtica. Lo que te garantiza es si hay una obediencia sincera y continua a los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, Él pone el querer como el hacer. Es Él, eso es lo que estamos preguntando, o lo que la Biblia está preguntando. Así que si tú haces todo lo que Nicodemo hacía y no manifiestas estas virtudes del fruto del Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo, según la Biblia. Pero el llamado es entrar. Ahí está la invitación de Jesús, entren. Y si tú dices, no, pues a mí me vale un comino todo esto, pastor, termine y ya vámonos. Ten cuidado porque tarde o temprano tú te vas a dar cuenta que esto es una realidad. No, pues yo con mi fe, pastor, y lo que yo creo, y como yo interpreto la Biblia, que escucha lo que dice finalmente Jesús, Juan 10:1. De cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿es qué? Si tú no entras por Jesús, que te dice eres un pecador, y que a menos que tú pongas tu total confianza en su sacrificio, tú eres un saltador, eres un ladrón. Tú pusiste tu confianza en algo más, en un Jesús parecido a ese Jesús. ¿Y qué va a hacer Dios con los ladrones y salteadores? Sí, los va a excluir, los va a sacar de su presencia, hermanos. Así que, hermanos, no importa que esto suene muy ofensivo, examinémonos para ver si estamos en la verdad. Padre precioso, gracias por tu palabra.